que no logré comprender. No, estamos en familia. Nos gustaría tener la oportunidad de dar un abrazo para cada uno de ustedes, mami, papi. Por eso, vamos a ver si hoy o mañana Dios nos permite, nos brinda, porque logramos hacer esto con los chicos, ¿no? Casi todos. Por eso, nosotros, Frei Hans, Lucy, Iracy, yo decidimos hacer un recorrido para visitar todas las haciendas de Argentina, para tener la chance de poder abrazar y conocer, mirar a los ojos de cada uno de los chicos, de las chicas, en cada una de estas 12 facendas. Y está siendo una cosa increíble. A nosotros gustaría mucho que ustedes pudieran estar viajando para contemplar lo que Dios está haciendo, porque no tiene otra explicación. Dicen que nosotros somos los fundadores, pero mejor aún como iniciadores, porque el fundador, Dios en medio nuestro, que hace 43 años atrás nos hizo comprender que no nacimos para resolver un problema social, sino para seguir la voluntad de Él que se manifiesta día por día, ¿no? Y ahí, ¿logran comprender mi portuñol? Sí. Aquí a frente. Entonces, hay sillas acá, quien está parado. Ayuden a los que van llegando a tener, o llevan las sillas ya. Hay lugar aquí. Estaba diciendo, jamás nosotros teníamos pensado que la obra pudiera crecer en la forma como está creciendo. Cuando Frei Hans, como párroco nuevo, recién ordenado sacerdote franciscano, llegó en nuestra comunidad en 1979. Yo, con mi papá y mi mamá, habíamos trasladado de San Pablo para Guaratinguetá. Me impactó mucho todo lo que Frei Hans decía en la homilía, y especialmente porque él me ayudó a comprender el sufrimiento que yo vivía con mi papá, que era alcohólico. En una primera charla que yo tuve la oportunidad de tener con él, por eso me identifico mucho con ustedes, papás y mamás, porque yo también era un codependiente. Para mí, la felicidad sucedería en nuestro hogar solamente cuando mi papá no tomara más. Y no sabía que estaba equivocado, porque era un sueño que yo compartí con mi mamá desde niño. Hay lugares aquí. Y cuando tuve esta charla con Frei Hans, con 16 años, él me hizo comprender que el problema no era en mi papá,
era dentro mío que aún no lo amaba así como a él le quería ser amado. Y después añadió, ¿correcto? Añadió. Si yo ya tenía buscado a ver a Jesús en él. Fue una pregunta tan impactante que yo pregunté, mira, ¿usted quiere decir que si mi papá llega borracho en casa, es Jesús? Sí. Estas palabras cambiaron mi vida. La vida de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Porque cambiaron mi mirada. Entonces volví para casa y empecé a amar a mi papá como a él gustaría ser amado. Por ejemplo, haciendo un cafecito. O, por ejemplo, a él le gustaba mucho caminar. Y yo, cuando veía que iba a hacer su caminata, papá, ¿puedo ir contigo? Y claro, por supuesto, a él le gustaba mucho, porque jamás había hecho esto. Nació un relacionamiento que sigue hasta hoy porque él está en el cielo. Pero no imaginaba que de esta experiencia iba a nacer la Fazenda. Hoy comento a los chicos que la Fazenda nació con cafecito. Es verdad. Muy sencillo. Porque cuando uno descubre la alegría de vivir, la esperanza, porque ahí descubrí la esperanza, no la esperanza que estaba defraudándome, ¿correcto? O sea, ¿cuál era la esperanza que defraudaba mi corazón? Era de que papá no tomara más, y por eso estaba triste. Entonces, en el momento que cambió mi corazón, entonces, después, luego influenció mi papá, mi mamá, por supuesto, y toda nuestra familia. Y ahí empezó un proceso de recuperación, porque mi mamá, mi papá fueron a hablar con Frei. Yo hoy comento que yo considero la primera casa de la Fazenda de la Esperanza fue la mía, que todos nosotros nos recuperamos juntos. Por eso siempre me encantó un encuentro como este, los hijos con sus papás. ¿Entiende? Porque como sucedió la rehabilitación, la sobriedad, la serenidad entre nosotros, porque no sé si en la casa de ustedes era como la mía, porque somos todos de temperamento muy fuertes. Una vez escuché al Papa Francisco decir que a veces los platos vuelan. ¿Ya escucharon esto de Papa Francisco? Los platos vuelan cuando hay discusiones, ¿eh? Y cuando él habló eso, yo me recordé. No volaba platos, pero las discusiones eran muchas. Y poco a poco los temperamentos entre nosotros quedaron lo mismo. Pero se serenó. Lográbamos, y el sueño de mi mamá era lograr conversar entre nosotros. Entonces, de esta experiencia que nosotros hicimos en casa, mi corazón vino el deseo de compartir esto con los otros. Entonces, ayer yo pude compartir con los chicos, ¿no? Un poco más en profundidad, teníamos más tiempo, ¿no?
tuvimos un momento pre-Hans, yo, de lucir así con ellos de más de algunas horas. No alcanza a contar todo, ¿no? También no quiero cansar a los chicos para escuchar de nuevo. Pero quiero contar una otra anécdota, que hoy soy agradecido por lo que sucedió con mi papá, como muchos de ustedes que están acá ya están en el momento de agradecer al Señor, como ayer Frei Hans explicó, que una prueba de que estamos en el camino de sanación es que yo reconozco que este sufrimiento que nosotros vivimos en nuestro hogar nos llevó a Cristo. Aún es doloroso decir esto al inicio, pero muchos que salen de acá reconociendo esto, comprenden que todo este sufrimiento, este trauma que me llevó a esta fazenda y después a comprender lo que estaba faltando en mi vida, me hace ser grato, agradecido a Dios. Entonces, de esta experiencia, yo tuve la gracia de me encontrar con algunos chicos en la calle, con el deseo de hacer la misma experiencia que yo pude hacer con mi papá. En este periodo, él estaba en Mozambique, en África, con mi mamá, trabajando. Mi hermana volvió de África y ahí empezó a compartir todas las veces que yo volvía de estos encuentros con los chicos en la calle que se drogaban, vendían la droga. Y yo empecé a experimentar con ellos la misma experiencia que yo hice con mi papá. Una cercanía, un respeto tan grande, hasta que un día mi hermana me sorprendió cuando yo, volviendo de mi trabajo, ya estaba preparándome para ir a la esquina. Ella me trajo a la cocina y me enseñó una torta que ella había hecho. Y dice: ayer tú me comentó que uno de ellos hacía cumpleaños y yo quiero participar de la alegría que yo estoy viendo en tus ojos. Lleva la torta para este muchacho. Y ahí ella tenía 15 años. Y yo le dije: ¿no quiere venir conmigo? Y ella aceptó. Entonces, ella trajo la torta y yo la guitarra. Llegamos ahí, los chicos llamaron el que hacía cumpleaños, cantamos para él, para él. Él quedó tan impactado, empezó a llorar y dice: los míos en mi casa no me quieren ver pintado de oro, y aquí ustedes me hacen una torta. Se creó una atmósfera de familia tan hermosa. Era un lugar feo. Ellos trataron a mi hermana como una reina, con tanto amor, como ustedes, chicos, hacen acá, no solo con tus familias. En aquel momento yo sentí lo que nosotros sentimos en todas las fazendas del mundo. Aquel lugar feo se cambió en aquel momento en una fazenda. Era un lugar de tráfico, donde la policía siempre estaba ahí. Esta atmósfera, donde no se habló de Dios, no se hizo una oración, nada. Pero digo para ustedes, yo sentí la presencia del Señor de una manera fuertísima. Y ahí comprendí lo que sucedió pocos días después, cuando Antonio, uno de ellos, se acercó y dice: quiero hablar contigo.
en el Antonio, varios de ellos, en la cabeza estaba ya la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué todo esto? En esta conversación, Antonio me dijo, mira, no quiero ver a mi mamá que llora. Nosotros en casa somos 8. Y yo fui el único que tomé una decisión. Hace una semana que no consumo, no quiero volver a casa y mirar a mi mamá siempre llorando. Pero siento que solo no voy a lograr. Y yo pensé en ti. Llévame para donde tú quieras. Yo voy contigo. Sácame de acá. Y ahí comprendí lo que sucedió en el día de la torta. El amor es capaz de cambiar el corazón y la cabeza de uno. No necesita hablar, cambia. No, el amor hace con que uno se convence, ¿cómo se dice? Y ahí lo invité para, cuando él me dice eso, me dijo esto, yo comprendí que sí, él confiaba que yo podría acompañarlo, pero en el secreto de mi corazón yo entendí, llegó el momento donde tengo que enseñar a él quién me llevó hacia ellos y quién de verdad lo puede acompañar 24 horas. Y lo invité para participar en la misa el día siguiente con Frei Hans. Y ahí empezó la facenda, oficialmente, en este día, con uno. Porque el vino en nuestro punto de encuentro fue en la misa todos los días. Y hoy comprendo que ahí también nació la reunión del grupo Esperanza Viva. ¿Quién participa acá de los grupos Esperanza Viva? Levanta la mano. Para quien no conoce, papá y mamá que no conocen, son los grupos que nacieron en el año 2000 para acompañar los que salen de la facenda y también encaminar los que quieren irse a la facenda, ¿no, Adrián? Pero nosotros en la historia comprendemos que este deseo de encontrarse todos los días, los grupos se encuentran una vez por semana, ¿no? Pero el deseo de encontrarse para estar en compañía de alguien nació entonces en este momento. La experiencia que este chico, Antonio, hizo, atrayó a los otros chicos que participaron de este momento de la torta. Porque después vino Ángel, el chico de la bicicleta, después ustedes contan para el papá, ¿no? El chico de la pulsera, Ademir, el chico, son otras anécdotas, ¿no? Y ahí éramos 5 o 6, que todos los días estábamos con Frei en la misa. Teníamos la misma edad, 20 años. 21. Era impresionante porque todos estaban en la casa de cada uno. Yo estaba en la mía, Antonio en la de él. De verdad, ellos, sin ir a algún lugar, empezaron el proceso de rehabilitación, recuperación. Entonces, la contención no fue un lugar. Yo digo esto porque sé, ahora chicos,
Cierren los oídos, ¿ok? Ahora hablo solo para los papás. Como se dice, cierren. Tapen los oídos. Tapen los oídos. No, voy a hablar con los papás. Ustedes, fuera. Porque sé que en el corazón de ustedes, como fue en el mío, el trauma, la angustia. Mi hijo ahora está con 10 meses, 11 meses. Va a volver. ¿No es así? El trauma, la angustia, ¿cómo va a ser? Ellos están contenidos. ¿Y cómo van cuando vuelven? ¿Cómo hacemos? Comprendo. Pero la contención no es el lugar. La contención es un encuentro con una persona. Por eso nosotros no queremos engañar, no queremos defraudar. No es la facenda que recupera. ¿Me entienden? La contención viene del cambio del corazón de uno, que encontrándose con Cristo, no importa la religión, pero con Él, con su palabra, el amor que cambia el corazón, hace con que después no solo se mantengan contenidos fuera, sino que hace las cosas maravillosas que nosotros vimos en Misiones, Corrientes, nosotros vimos con nuestros ojos, en Formosa, Salta, La Rioja, Santa Fe. Increíble. No, es increíble. Lo que está sucediendo con tantos que están creando un ambiente de contención, de protección, porque crean la posibilidad de tener la presencia del Señor donde están, ¿no? Entonces, ahí claro, después Dios quiso que nosotros blindáramos nuestras vidas para estar 24 horas como pidió Antonio, y está llamando muchos hombres y mujeres, aún obispos, porque Monseñor podría estar en su monasterio franciscano después que se jubiló. En cambio, pidió para Papa Francisco que quería jubilarse y venir para la facenda. Cuando nosotros, Freganza y yo, encontramos con Papa Francisco nos comentó esto. Entonces, Dios llama hombres y mujeres, como Valinea, Analia, Luis, Gustavo, de todos los que están en las facendas, que siguieran este llamado que el Señor hizo a través de la boca de Antonio, el número 1. Yo necesito una persona que me acompañe 24 horas. Y, por supuesto, está llamando también a algunos de ustedes, chicos, que están acá y sienten tal vez ese llamado, pero él en la decisión de cada uno. Pero estamos convictos que solo Él puede dar la verdadera libertad, serenidad, recuperación y todo lo más. Entonces, ahora voy a pasar el micrófono para otras anécdotas más interesantes a la mía tía, porque la valiente que decidió también dejar todo para acompañar a la chica fue mi tía, que es más joven que yo. Ella va a explicar por qué. Gracias. Yo soy la tía más joven, más joven. Disculpe, yo no hablo bien español, hablo un poco de portuñol, pero
era una sorpresa, tanta gente, ¿no? Y nosotros pensábamos que íbamos a encontrar con algunas personas, ¿no? Y están todos ustedes acá. Una sorpresa, pero una sorpresa linda, ¿no? Bueno, como dijo Nelson, nosotros no pensamos, no imaginamos de fundar una comunidad, ¿no? Yo vivía lejos de Guaratinguetá, 2.000 kilómetros de Guaratinguetá, em Sergipe, nordeste de Brasil, ¿no? Y yo nací en una familia muy hermosa, muy grande, soy tía, ¿no? El papá de Nelson, mi hermano, que hizo la experiencia que Nelson contó con su papá, mi hermano, mi tercer hermano. Yo soy la última, la más chica, la número 29. Fomos 29 hermanos. Crecemos 22 hermanos, ¿no? Y mis papás acharon poco y adoptaron más 8. Aún 8, ¿no? Bueno, yo soy la más chica, y una familia muy hermosa, cristiana. Yo aprendí desde niña con mis padres que debía amar a Dios, ¿no? Y que todo que tenían en la Biblia era verdadero, era para ser vivido, ¿no? Y mi casa siempre fue muy abierta, ¿no? No solo para los hijos que tuve mi papá y mi mamá y los que adoptaron, pero para todos, ¿no? Y yo me sentía muy feliz, muy amada con todos esos hermanos, con toda esta familia grande, armoniosa. Fueron 2 mamás, ¿no? Un papá y 2 mamás. Mi papá se casó, tuvo 3 hijos con la primera esposa, se quedó viudo con 10 hijos, perdió 3 chiquitos. Conoció a mi mamá después de 3 meses, se casó, mi mamá tuvo los 10. Como madre, ¿no? Como madrastra, tuvo más 16, perdió 3, crecemos 22. Antes que yo naciera, murió una hermana que se preparaba para casarse. Y bueno, porque conto un poco de mi familia, porque yo me sentí tan amada por Dios en esta familia, ¿no? Porque yo soy la última, mis padres podían no tener más hijos, ¿no? Yo tenía tantos, ¿no? Y yo nací y fui muy bienvenida en mi familia, ¿no? Pero yo siempre me inquietó, ¿se dice? Inquietó el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y como yo amaba mucho a mi familia, ¿no? Yo cuando me fui a catequese, que viví el primer mandamiento, volví a mi casa y pregunté a mi papá cómo que yo podía vivir este mandamiento, ¿no? Cómo que yo podía amar a Dios más que a ti, papá, mi mamá, mis hermanos. Y mi papá, yo tenía como 10 años, más o menos. Mi papá me dijo, no, ¿y quién te dio este papá? Y yo aprendí que quien me dio fue Dios, ¿no? Y yo digo, Dios, ¿qué le dio a tu mamá? Dios, ¿qué le dio a tus hermanos? Dios. Entonces, ¿a quién tú debes amar más? ¿Quién te dio todo esto o todo que Él te dio? Y como una cuenta, ¿no? ¿Me comprende? Como una cuenta de matemática, justo, ¿no? Yo debía amar a Dios más que a todo. Pero en práctica se dice, yo no conseguía, ¿no? Y era muy chiquita. Y a los 21 años después, ¿no?
Yo crecí, trabajé. Mi papá decía que él podía ayudarnos a estudiar o a tener un negocio, pero cada uno debía después caminar con sus propias piernas, ¿no? Así que a los 16 empecé a trabajar en la firma de mi hermana. A los 19 empecé una firma pequeña y trabajaba con mi hermana para mantener la mía y me preparaba para casarme, tenía mi novio y yo quería tener 3 hijos, no 29, no. 3 hijos, yo quería tener 3 casas, una en la ciudad, una playa, una en el campo. Y yo quería mi independencia financiera. Y a los 21 me preparaba para casarme, mi novio tenía la empresa de él también. Y me vino muy fuerte de nuevo, yo ya conocía el movimiento del Focolare, ¿no? Era una gen y quería mucho vivir la palabra, quería mucho hacer el bien a todos, acoger a todos, ¿no? Tenía un grupo de jóvenes que yo coordinaba en la parroquia, mis amigos desde niños, desde infancia, y muchos de ellos consumían la droga, ¿no? Y yo intentaba ayudarlos a sacar de la droga, pero no conseguía. Y bueno, un día pedí a Dios, ¿no? Yo preparaba un encuentro para jóvenes, y era un momento muy íntimo mío y con Dios, ¿no? Y pedí a Él, mira, Dios, yo quiero hacer una experiencia concreta antes de casarme, si yo soy capaz de te amar más que todo que yo tengo, porque yo tenía todo, yo me sentía una persona así, muy amada por Dios, ¿no? Muy, muy amada, hasta hoy me siento siempre más. Pero yo quiero hacer una prueba antes que yo me case, ¿no? Si yo soy capaz de dejar todo por ti, si yo soy capaz de te amar más que todo que yo tengo, ¿no? Y yo quiero ser un instrumento tuyo. Si tú quieres, me muestra dónde y cómo, ¿no? Y yo, en el día siguiente, pasó Nelson en mi casa con un grupo de jóvenes que iban a abrir la segunda Hacienda de la Esperanza en Coroatá, Maranhão, donde estaba el hermano gemelo de Frei Hans, Padre Paulo. Frei Hans tiene un hermano sacerdote y son gemelos, ¿no? Y eran 4.000 kilómetros de Guaratinguetá hasta Coroatá, Maranhão, donde estaba el hermano de Frei Hans. Y Nelson hizo una pausa en la casa de su abuelo, en mi casa, en el medio del camino, 2.000 kilómetros, ¿no? Y a la noche, cuando llegó mi sobrino con estos jóvenes, ¿no? Yo fui a coger a ellos, a recibirlos, ¿no? Y en la cena, en mi casa, que la mesa es grande, ¿no? Todo en mi casa es muy grande, la casa de mis padres, ¿no? Y charlábamos y de todo, y ellos contaban las experiencias de la fazenda, ¿no? Y yo sabía, mi sobrino hacía 5 años tenía empezado un trabajo con Frei Hans en Guaratinguetá, con la Fazenda da Esperanza, pero yo no me interesé para nada. Lindo que mi sobrino hacía esto. Y cuando mientras ellos hablaban, y los chicos hablaban de su propia recuperación, ¿no? 3 habían hecho la recuperación, ¿no? Y yo pensé en mis amigos, ¿no? De mi grupo de jóvenes, que íbamos encontrando el día siguiente. Y yo pregunté a Nelson, ¿ustedes pueden contar las experiencias de ustedes en este grupo de jóvenes, mi grupo, mañana? Así como no. Podemos. Y el día siguiente nos fuimos, estábamos en una sala bien más chica que esta, éramos unos
el 20. Y mientras ellos contaban las experiencias, ¿no? Una amiga que yo intentaba ayudarla a salir de la droga muchas veces y ella volvía, pero alzó la mano y preguntó, ¿por qué solo tiene esta fazenda para hombres y no para mujeres? Y Nelson, que no sabía nada que pasaba con su tía, ¿no? Respondió para ella que tenía en Guaratinguetá, ellos ya tenían ganado una hacienda, un lugar para empezar el trabajo con mujeres, pero no tenía ni una valiente que quisiera ser un instrumento de Dios en un trabajo como este. Y esta palabra, un instrumento de Dios, me dejó sin área, ¿no? Para mí fue la respuesta que yo había pedido a Dios 2 días antes, ¿no? Y en este momento era como si estuviera allí solo yo y Dios, ¿no? Y yo sentí muy fuerte que era la respuesta para mí. Pero fue muy rápido, muy concreta y muy difícil, ¿no? Dejar mi familia, dejar todo y para Guaratinguetá, 2.000 kilómetros y a correr, dejar todo, ¿no? Y empezó ahí una aventura. Yo después hablé con Nelson, que no quería hablar, yo no quería hablar con él porque tenía miedo, ¿no? De la respuesta, de la invitación, ¿no? Pero para encurtar, ¿no? Me fui, después de algunos meses, preparé todo, mi novio, mi papá, mi mamá, mi familia, mi empresa, que debía dejar con mi hermana, que ya tenía la tuya, y mi novio, y para irme a Guaratinguetá para 3 meses. Yo quería hacer una experiencia de 3 meses, solo, para probar si yo sería capaz de dejar todo que yo tenía para amar a Dios en las chicas, ¿no? En las mujeres. Y allá en Guaratinguetá, con Frei Hans, Nelson y con Iracy, empezamos a responder las cartas de las chicas. La fazenda masculina tenía 5 años que tenía empezado y tenía muchos pedidos para mujeres. Empezamos a responder las cartas, los dos. Iracy hacía su proceso también de acompañar todo que nacía en Guaratinguetá, porque no nació solo la Hacienda de la Esperanza, en la parroquia con Frei, nació hogar para niños, nació trabajo con los pobres, casa para personas que no tenían casas y muchas cosas, ¿no? Y ella también sentía en su corazón un deseo de dejar todo por Dios, ¿no? De hacer una experiencia, de vivir como los primeros cristianos. Después ella puede contar. Bueno, para encurtar, un mes después que yo llegué a Guaratinguetá, yo llegué en el día de San Francisco, 4 de octubre del 1988. Al día 5 de noviembre llegó las primeras 4. 5 meses después, yo me quedé un poquito más, ¿no? 5 meses. Abrimos la segunda casa, porque estaba llena la primera, y yo quería me quedar un poquito más. Iracy trabajaba en el banco y todo para obra, es asistente social, y yo me quedaba más con las chicas y un poquito más. Bueno, yo me fui a hacer una experiencia de 3 meses. Allá, con estas chicas, ¿no? Esas mujeres, yo encontré una familia, y con ellos, aún más grande que la mía, mucho más grande. Yo hice la experiencia concreta, ¿no? De amar a Dios en ellas, en ellos, ¿no? Y descubrí que yo estaba siendo mamá de muchos hijos y hijas, ¿no? Y en poco tiempo yo no tenía solo 3 casas, yo tenía un montón de casas,
¿no? Y me fui quedando un poquito más y descubrí siempre más que Dios me pedía más, me llamaba completamente para dejar todo que yo pensaba que yo tenía mismo, ¿no? Y poner a Dios en primer lugar. Y solo para encurtar, estos 3 meses, ahora son 37 años, ¿no? Que yo dejé el novio, la empresa, la familia, y encontré mucho más, ¿no? Sentí que Dios me pedía de donar mi vida completamente, dejar, incluso, yo era la última hija, ¿no? 21 hermanos casados, y yo pensaba que yo iba a casar también, ¿no? Y yo no quería me consagrar a Dios, porque yo pensaba, no, yo voy a ser una ET, ¿no? Una extraterrestre en mi casa, ¿no? Todos casaron y yo no voy a me casar, ¿no? Pero yo encontré realmente el llamado de Dios de dejar todo, y encontré una maternidad y un matrimonio con Dios mucho más, ¿cómo se dice? Fecundo se dice acá también, mucho más fecundo que si yo tuviera mis hijos, ¿no? Yo tengo más hijos que mis papás, más casa que yo soñaba de tener. Yo tengo casa en la playa, en la ciudad, en el campo. Yo tengo casa en Argentina, en Brasil, en Alemania, en Filipinas, en África. Yo tengo mucho, mucho más de lo que yo pensaba y yo quería para mi vida, ¿no? Y yo encontré realmente la respuesta y encuentro siempre más acá con ustedes también la respuesta para mí, que Dios realmente da el céntuplo 100 veces más do que uno es capaz de dejar. Todo lo que yo tengo hoy es mucho, mucho más grande que yo tenía antes, mucho, mucho. Los sentimientos, la familia, todo que yo tengo es... Yo quiero siempre más decir sí a Dios para esta vida, porque me encanta cada día más, ¿no? Ouvindo a Lúcia, ouvindo o Nelson, vocês veem assim... Escuchando a Lucy y a Nelson, Então, vocês veem que na paróquia tinha um clima muito forte. ustedes pueden ver que en la parroquia existía un clima muy fuerte. Muitos jovens deixavam tudo e iam doar sua vida. Muchos jóvenes dejaban todo y iban a donar su vida en la parroquia. Os menos jovens, que eu era menos jovem também. Los menos jóvenes, como yo, también íbamos. E a gente vivia como uma família. Y nosotros vivíamos como una familia. Tinha assim uma alegria muito grande. Teníamos una alegría muy grande E não havia preocupações. y no existían las preocupaciones. Com estudo, com a vocação de casar ou não casar. Por ejemplo, con los estudios o la vocación de casarse o no casarse. Mas o bispo de Aparecida, que era Dom Aloysio Lochade, ficou preocupado. Pero el obispo de Aparecida, que era don Luis, Aloysio, perdón, no me sale el apellido, se quedó muy preocupado. E chamou o frei e falou para ele, mas como fica tantos jovens? Que vai ser o futuro deles? Y lo llamó a Frei y le preguntó, ¿cómo van a quedar tantos jóvenes? Me preocupa el futuro de ellos. E disse, daí o frei falou que ele não queria criar nenhuma associação. Y Frei le respondió que no quería crear ninguna asociación. Mas o bispo explicou para ele que o frei era franciscano. Pero el obispo le explicó, usted es franciscano. Quando você ficar velho, Cuando usted se quede viejo, quando você ficar doente, cuando usted se quede enfermo,
os franciscanos vão cuidar de você. Los franciscanos van a cuidar de usted. E o que vai acontecer com esses jovens? ¿Y qué es lo que va a suceder con estos jóvenes? Então decidiu de criar uma associação religiosa. Entonces decidió crear una asociación religiosa. Antes disso, em 1990, o Nelson tinha consagrado a vida dele a Deus nas mãos do Frei Hans. Antes de eso, en 1990, Nelson había consagrado su vida a Dios en las manos de Frei Hans. Em 1997, 7 jovens também consagraram. En 1997, 7 jóvenes más también consagraron sus vidas. Então, começou a haver um estatuto para essa associação. Entonces comenzó a realizarse un estatuto para esta asociación, Que era uma associação religiosa. que era una asociación religiosa. E em 1999, En 1999, Dom Aloysio aprovou esse estatuto. Don Aloysio aprobó este estatuto, Só que não parava de crescer. solo que esto no paraba de crecer. Então, os bispos ficaram sabendo que já estava não sei aonde, na Alemanha, em vários países, né? E ficaram Entonces, preocupados também. Los obispos en Brasil quedaron sabiendo que empezó a crecer en todos lados, como en Alemania y en otros lugares, y se quedaron preocupados por esto también. E disse que a gente deveria procurar uma aprovação da igreja, Y nos dijeron que nosotros debíamos buscar la aprobación de la iglesia, que nos daria, assim, proteção, apoio em todos os países que a gente fosse chamar. que nos daría protección y apoyo a todos los países donde nos llamaran. E a gente obedeceu de novo, fez uma revisão e mandou para Roma. Y nosotros obedecimos nuevamente, hicimos una revisión y mandamos estos documentos a Roma. E foi aprovado Y fue aprobado em 2010, né? en 2010. Foi aprovada a associação. E foi bonito quando a gente teve que escolher o nome dessa associação. Fue bonito cuando nosotros tuvimos que elegir el nombre de esta asociación, Porque a gente pensou, era na mesma assembleia onde os 7 fizeram os votos. Nosotros pensamos, porque era en la misma asamblea donde estos 7 jóvenes habían realizado los votos. Então perguntamos aos que estavam na assembleia. Entonces preguntamos a las personas que estaban participando de la asamblea, Já tinha os casados, ya tenía las familias casadas, bispo, los obispos, sacerdotes, sacerdotes, já sacerdotes. Então, tinha várias pessoas já. entonces ya tenía varias personas en ese momento. E quando escolheu o nome, veio Família da Esperança. Y cuando elegimos el nombre vino Familia de la Esperanza. Família porque é o que a gente vivia desde que começou na paróquia. Familia, porque es lo que nosotros vivíamos desde que comenzamos en la parroquia. E que vocês vivem até hoje. Y que ustedes viven hasta el día de hoy. E esperança porque a gente já tinha Fazenda da Esperança, né? Várias outras coisas com o nome de Esperança. Y Facenda, porque nosotros ya teníamos la Facenda de la Esperanza y varias otras cosas que también tienen el nombre de Esperanza. E sem ter muita noção do porquê, a gente escolheu o nome de Família da Esperança. Y sin tener la noción del por qué elegimos el nombre de Familia de la Esperanza. E quando recebemos, porque Roma faz um decreto dizendo que ela aprova, né? Y cuando lo recibimos, porque Roma hace un decreto donde ella dice que aprueba esta institución, Tinha uma coisa muito bonita, porque escreveu assim, que a Fazenda da Esperança, que eles conheciam muito a Fazenda da Esperança, né? ellos dijeron así porque ellos conocían mucho a la Facenda de la Esperanza. Eles disseram que a Fazenda da Esperança não era só uma atividade filantrópica. Ellos nos dijeron que la Facenda de la Esperanza no era solo una actividad social filantrópica, Ela era uma vocação. sino que ella era una vocación E
que Deus estava dando um carisma, y que Dios nos estaba dando un carisma, o carisma da esperança. el carisma de la esperanza. Então trouxe muita alegria para a gente. Entonces trajo mucha alegría para nosotros. Depois a gente continuou vivendo Después nosotros continuamos viviendo e em 2015 houve a aprovação definitiva da Família da Esperança. y en el año 2015 tuvimos la aprobación definitiva de la familia de la esperanza. Aí já tinha muitos membros, Ahí ya teníamos muchos miembros, também nos outros países. también en los otros países. E daí eu queria explicar um pouco o que era essa Família da Esperança, Y yo quería essa associação. explicarle un poco qué es la familia de la esperanza, esta asociación. Então, ela é uma associação religiosa Ella es una asociación religiosa que tem um carisma que tiene un carisma dado por Deus. dado por Dios. E ela tem um objetivo, Y ella tiene un objetivo, é formar essas vocações que surgiram no tempo, né? Que vieram muitas vocações. es formar estas vocaciones que surgieron en el tiempo porque vinieron muchas vocaciones E ajudar a se santificar. y ayudar a santificarse. Essa associação, ela é muito importante, gente, porque assim, aí tem uma outra função. Esta asociación es muy importante porque también tenemos otra asociación, otra función, perdón. Ela deve ser a alma da Fazenda da Esperança. Ella debe ser el alma de la Fazenda de la Esperanza. Todo mundo entra em contato primeiro com a Fazenda da Esperança. Todo el mundo entra en contacto primeramente con la Fazenda de la Esperanza, ¿no es verdad? É porque ela é como se fosse o corpo. Porque ella es como si fuese el cuerpo. Mas que a Fazenda da Esperança possa ser o que Deus quer sempre, Para que la Fazenda de la Esperanza pueda hacer lo que Dios quiere siempre, aí existe a Família da Esperança, ahí existe la familia de la Esperanza, que está em todos os países. que está en todos los países E que vai garantir sempre que a Fazenda da Esperança seja esse lugar de encontro com Deus. y que va a garantizar que la Fazenda de la Esperanza sea siempre este lugar, un encuentro con Dios. Então, essas pessoas têm um compromisso, Entonces, estas personas tienen un compromiso não só de cuidar das obras, no solo de cuidar de las obras, mas de cuidar que seja sempre um lugar de Deus. pero sí de cuidar que siempre sea un lugar de Dios. Seria isso, né? Sería eso. Aguenta mais. Aguantan un poco más. Aquele que vocês escutaram, Aquello que ustedes escucharon, eu tive a alegria de acompanhar cada delas e deles. yo tuve la alegría de acompañar a cada uno de ellos y de ellas. Hoje são 2.500 Hoy son 2.500 que fazem parte da família, que são consagrados, vocações. que son parte de la familia y son consagrados y vocaciones. Também as fazendas cresceram, hoje são 180, Hoy las facendas también crecieron y son 180 em 29 países. en 29 países. Assim vocês entendem que não dá para nós chegarmos cada hora, né? Así ustedes pueden entender que no da para que nosotros podamos venir tan seguido. Mas o bonito que essas vocações levam para frente. Pero lo bonito es que estas vocaciones llevan el carisma para adelante. Você não pode imaginar a alegria em todos os lugares onde chegamos aqui na Argentina, Ustedes no pueden imaginar la alegría en todos los lugares que nosotros ya visitamos aquí en la Argentina. as fazendas cheias de jovens, Las facendas llenas de jóvenes, muitas comunidades jovens. muchas comunidades HEB. Em todo lugar encontramos a multidão que busca esse carisma. En todos los lugares encontramos a la multitud que busca este carisma.
Nós aqui podemos ficar só poucos dias, Nosotros aquí nos podemos quedar solo pocos días, mas eu gostaria fazer que vocês entendem a minha vocação como franciscano. pero a mí me gustaría ayudar a ustedes a comprender mi vocación como franciscano. Desde o início, quando cheguei na paróquia, Desde el inicio, cuando llegué en la parroquia, eu pensei a minha tarefa ajudar todo mundo a chegar no céu. yo pensé, mi tarea es ayudar a todo el mundo a llegar al cielo, Porque aqui tudo passa. porque aquí todo pasa. Em pouco tempo ninguém mais está aqui. En poco tiempo nadie más va a estar aquí, Mas todos nós devemos passar o mesmo caminho da morte. pero todos nosotros debemos pasar por el mismo camino de la muerte. É o lugar mais justiça que pode existir. Es el lugar donde hay la justicia que más puede existir. Aqui não tem mais rico, pobre. Aqui tem só uma coisa: todos são iguais. Aquí no tiene más rico o pobre. Todos son la misma cosa, todos son iguales. Eu tenho que ajudar todos a chegar ao céu. Yo tengo que ayudarlos a todos a llegar al cielo. Então eu sempre me perguntei: que Deus espera de nós no céu? Y yo siempre me pregunté, ¿qué espera Dios de nosotros en el cielo? E graças a Deus, Jesus foi muito generoso. Y gracias a Dios, Jesús fue muy generoso. Ele já nos disse qual é o exame que devemos passar. Él ya nos dice y nos dijo cuál es el examen que nosotros debemos pasar. Eu li muitas vezes esse texto Yo lo leí muchas veces a este texto e para mim sempre foi uma grande surpresa. y para mí siempre fue una gran sorpresa. Ele não pergunta se você foi católico, Él no pregunta si tú fuiste católico nem se passou na missa, se rezou direitinho, nada disso. o si fuiste a la misa o rezaste bien. No pregunta nada de esto. Nem pergunta se era casado, solteiro, padre, bispo, nada disso. Tampoco pregunta si eras casado, soltero, un obispo o sacerdote. Nada de esto. Só uma pergunta para todos iguais. Solo hace una pregunta para todos igual. Tinha fome, sede, estava nu, preso, doente. Tenía hambre, tenía sed, estaba desnudo, estaba preso y estaba enfermo. A pergunta: você me amou ou não amou? La pregunta es, ¿tú me amaste o no me amaste? Alguns diziam: mas nós não te conhecemos. Algunos le decían, nosotros no te conocimos, no te reconocimos. Não precisa conhecer Deus para entrar no céu, No necesitan conocer a Dios para entrar en el cielo, mas tem que amar. pero sí tienen que amar. E assim ele olha para o outro lado, Así él mira para otro lado, parece como se olhasse num espelho de cada parece como si se mirase al espejo de cada uno Ele não se enxergou y él no se pudo ver. e disse: eu não vos conheço. Y les dice, yo no los conozco. Eles ficaram desesperados Ellos se quedaron desesperados e diziam: mas nós falamos de você, y le decían, pero nosotros hablamos de ti, cantaram, cantamos, não sei que pastoral eles participaram, que jeve. no sé en qué pastoral participaron o en qué JEB. Ele diz: eu não vos conheço. Él les decía, yo no los conozco. E repete que ele falou para os outros: eu tinha fome, sede, estava nu, preso, doente, e você não me amou. Y les repite lo mismo que le dijo a los otros. Tenía hambre, estaba enfermo, estaba desnudo, estaba enfermo y estaba preso y tú no me amaste. Então eu entendi, eu tenho que ajudar ustedes a amar. Y ahí yo entendí, yo tengo que ayudarlos a ustedes a amar. Compreendemos desde o início
nós nascemos para amar. Comprendimos desde el inicio que nosotros nacimos para amar. Tivemos muitos momentos difíceis, Tuvimos muchos momentos difíciles, pessoas recaíam, personas que recaían, ou outros que fizeram coisas absurdas. otros que realizaron cosas absurdas. Eu lembro os primeiros que eu acolhi na casa paroquial, Yo me recuerdo los primeros que yo recibí en la casa parroquial. Nelson tinha trazido também da esquina, Nelson también los había traído de la esquina. alugamos uma casa, Alquilamos una casa e não todos os paroquianos estavam de acordo com minha atitude. y no todos los parroquianos estaban de acuerdo con mi actitud. Alguns diziam, este padre novo traz estes bandidos na casa paroquial, deveria ser presos. Algunos decían, este padre joven trae a estos bandidos a la casa parroquial, ellos deben ir presos. E uma noite, deles entrou no meu quarto. Y una noche uno de ellos entró en mi cuarto. Eu tenho sonho muito bom e nunca fechei meu quarto. Yo tenía un sueño muy bueno y nunca cerraba mi cuarto. Ele levou a chave do carro, Él llevó la llave del auto, tirou da garagem lo sacó del garage e deu uma volta. y dio una vuelta. Nesta volta bateu num posto En esta vuelta chocó en un poste e o carro pegou fogo. y el auto se incendió. Quando eu quis sair de manhã, não tinha carro. Cuando yo quise salir a la mañana ya no tenía más auto. Avisei a polícia Avisé, llamé a la policía e pouco depois me avisaram que tinha encontrado queimado. y poco después me llamaron y me avisaron que lo habían encontrado, que ya estaba quemado. Depois dos meninos disse, foi eu. Y después uno de los chicos dijo, fui yo. Agora imagina que sentimento eu tinha. Ahora imaginen qué sentimientos yo tenía. Queria mandar todo mundo embora. Quería mandarlos a todos que se vayan, Mas me lembrei, pero me recordé, cada é Jesus. cada uno es Jesús. E Deus vai me perguntar se eu amei ou não amei. Y Dios va a preguntarme si yo amé o no amé. Então, continuei com eles. Entonces continué con ellos. Mas no outro domingo precisava dizer no sermão, Pero al otro domingo necesitaba decir en la homilía, aqueles que vocês não gostam, aquellos a que ustedes no quieren, deles pegou meu carro e queimou. uno de ellos agarró mi auto y lo quemó. Vocês sabem que sou franciscano, Ustedes saben que soy franciscano, tenho voto de pobreza. tengo votos de pobreza. Vocês podem me dar outro carro, Ustedes pueden darme otro auto, porque eu precisava para ir nas capelas. porque yo necesitaba para ir a las capillas. Não foi fácil. No fue fácil. E assim, ao longo dos anos, muitos e muitos momentos difíceis. Y así a lo largo de los años, muchos, pero muchos momentos difíciles. Vocês vejam, salão cheio, a fazenda bonita. Ustedes ven el salón lleno, la fazenda bonita. E é verdade, muitos jovens se recuperam. Y es verdad, muchos jóvenes se recuperan. Mas tudo isto é fruto de abraçar as cruzes. Pero todo esto es fruto de abrazar las cruces. E passamos por muitas cruzes. Y pasamos por muchas cruces. Mas isso queremos que vocês entendam. Y queremos que ustedes entiendan esto. Mesmo se aparecem 1000 problemas, Aunque aparezcan 1000 problemas, mesmo se o filho recai de novo, aunque su hijo recaiga de nuevo, não devemos parar de amar. no debemos parar de amar. Porque Deus nos pergunta se nós amamos. Porque Dios nos pregunta si nosotros amamos. Agora Deus deixou crescer esta obra. Ahora Dios dejó que esta obra creciera.
e muito forte também na África. y también muy fuerte en África. São muitos países, Son muchos países, muitas fazendas. muchas facendas, E nós, como grande família, y nosotros como una gran familia encontramos diante de situações muito difíceis. nos encontramos delante de situaciones muy difíciles. Nunca vi tanta gente de fome. Nunca vi tanta gente con hambre. Nunca vi tanta gente morrer de fome. Nunca vi tanta gente morir de hambre. Eu pensei, mas somos uma só família. Y yo pensé, pero nosotros somos una sola familia. Eu pensei, como Deus vai ver este mundo? Y yo pensé cómo Dios va a ver este mundo. Ele ama todos iguais. Él ama a todos iguales. Então ele veja alguns filhos têm tudo e não sabem o que fazer com tanto dinheiro. Él ve que algunos hijos tienen todo y no saben qué hacer con tanto dinero. Ele veja que alguns gastam trilhões com guerras, Él ve que algunos gastan trillones con la guerra, como está acontecendo neste momento, como está sucediendo en este momento, e outro lado morrem de fome. y del otro lado están muriendo de hambre. Então nós não podemos mudar o mundo, Pero nosotros no podemos cambiar el mundo, mas na nossa família da esperança pero en nuestra familia de la esperanza devemos viver este amor. debemos vivir este amor. Devemos entender todos somos irmãos. Debemos entender que todos somos hermanos. E só podemos rezar na missa o Pai Nosso Y solo podemos rezar en la misa el Padre Nuestro se nós entendemos como irmãos. si nosotros nos entendemos como hermanos. Então, vocês não têm a possibilidade de todos ir para a África e ver a situação. Ustedes todos no tienen la posibilidad de ir a África y ver la situación. Então, eu sinto sempre a necessidade Yo siento siempre la necesidad contar para toda a nossa família espiritual contar para toda nuestra familia espiritual que nós temos irmãos e irmãs que passam fome. que nosotros tenemos hermanos y hermanas que pasan hambre. E nós devemos fazer tudo possível para ajudar todos. Y nosotros debemos hacer todo lo posible para ayudar a todos. Muitos entendem nosso carisma como fazenda da esperança. Muchos entienden a nuestro carisma como Facenda de la Esperanza. Pensam que nós cuidamos só de drogados, alcoólatras. Y piensan que nosotros solo cuidamos de personas adictas a las drogas o al alcohol. Mas ao longo desses 40 e tantos anos, Pero a lo largo de estos 43 años, Deus nos demonstrou que a esperança, o carisma, Dios nos demostró que la esperanza, el carisma, é para todos. es para todos. Por isso, hoje, a Fazenda da Esperança Por eso hoy la Facenda de la Esperanza tem também creches para crianças, tiene también jardines para los niños, tem escolas, también escuelas, tem hospitais, también los hospitales, tem lugares para os idosos, también tiene hogares de ancianos, tem várias casas para os aidéticos, tiene casas para las personas con enfermedad de HIV, outras pessoas que têm problema de cabeça. también para las personas con enfermedades en la salud mental. Todos onde não tem esperança, Deus pede que damos uma resposta. Donde no hay esperanza, Dios nos pide que demos una respuesta. E enquanto os fundadores estão vivos, Y en cuanto los fundadores estén vivos, carisma vai crescendo sempre mais. el carisma siempre va creciendo cada vez más. Por exemplo, na Páscoa tivemos na África Por ejemplo, en la Pascua tuvimos en África
E dia chegou o bispo Y un día llegó el obispo e tinha 4 crianças, y había 4 niños, meninas. niñas. Ele disse, Frei, estas crianças não têm família, Él me dijo, Frei, estas niñas no tienen familia, vivem na rua. viven en la calle, Vai depois terminar na prostituição. van a terminar después en la prostitución. Você não pode acolher? Me preguntó, ¿usted no puede acogerlas? Acolhemos na fazenda, Nosotros las recibimos en la facenda, mas não é o lugar certo, pero no es el lugar correcto, porque são crianças, porque son niñas, têm outra necessidade, tienen otras necesidades, precisam pai, mãe, necesitan de papá y de mamá, precisam escola. necesitan escuelas. Então pensamos que podemos fazer. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer? Tínhamos ainda na missão uma grande parte destruída. Teníamos todavía en la misión una gran parte que está destruida. Pensamos aqui podemos fazer orfanato. Pensamos, aquí podemos hacer un hogar para los niños. Claro, custa, Claro, tiene su valor, cuesta, mas na missa cada semana temos uma missa no Brasil transmitida em todo o Brasil. pero en la misa, en cada semana en el Brasil, se transmite una misa por televisión. Eu falei para todos, precisamos fazer orfanato. Yo hablé para todos la necesidad que teníamos de hacer un hogar de niños. E graças a Deus logo muitas pessoas ajudaram. Y gracias a Dios, luego muchas personas nos ayudaron E começamos a construir. y comenzamos a construirlo. Mas precisamos também os pais. Pero también necesitamos de los padres para estas niñas. Esta viagem eu falei em muitos lugares. En este viaje yo hablé en muchos lugares. Também já apareceu casal novo disposto a fazer esta tarefa. También ya apareció un matrimonio joven dispuesto a realizar esta tarea. Mas também temos muitas creches. Pero también tenemos muchos jardines. E para estas crianças encontramos já padrinhos e madrinhas. Y para estos niños ya encontramos padrinos y madrinas. Temos já 4 creches com 1.200 crianças. Tenemos 4 jardines con 1.200 niños. Mas eu gostaria que vocês pudessem ver o que acontece quando chegamos lá. A mí me gustaría que ustedes pudiesen ver lo que sucede cuando yo llego allí. Grande número de crianças chega para nos abraçar Una gran cantidad de niños llegan a abrazarnos e sem eles falar nada, y sin ellos decir nada, olham e eu vejo nos olhos uma pergunta igual em todos. miren, yo veo en sus ojos una sola pregunta de todos. Vai ter lugar na creche para mim? ¿Va a tener una vacante para mí en el jardín? Porque se tem lugar, vai ter uma refeição por dia. Porque si tiene una vacante va a tener una comida por día. Se não tem, vai ter fome. Si no tiene va a tener hambre. Por isso, eu sinto minha vocação, nossa vocação como fundadores, Por eso yo siento que nuestra vocación como fundadores, passar pelo mundo pasar por el mundo e dizer a todos, nós somos uma família. y decirles a todos, nosotros somos una familia. E se alguém desta família Y si alguien de esta familia tem bastante dinheiro guardado, tiene bastante dinero guardado, que não vai precisar, que no lo va a necesitar, porque ninguém pode comer mais do que está. porque nadie puede comer más de lo necesario, E muitos têm coisa que nunca vão precisar y muchos tienen cosas que nunca van a necesitar e não vão levar para o céu. y no se las van a llevar al cielo. Contrário, Al contrario, Deus vai dizer, eu tinha fome e você fica de que jeito?
Y Dios va a decir, yo tenía hambre y tú te quedaste ¿de qué manera? Eu tinha muito dinheiro, mas não tinha coragem de te amar. Y yo tenía mucho dinero, pero no tenía el coraje de amarte. Pode dizer, eu fui sempre na missa, cantei bonito, mas te amar onde você tinha fome, eu não tive coragem. Puedes decir, yo siempre fui a la misa y canté bonito, pero amarte donde tú tenías fomes, yo no tenía hambre, perdón, yo no tenía coraje. Não sei que Deus vai responder. No sé lo que Dios les va a responder. Mas eu queria dizer a todos, aproveitem enquanto vosso coração bate, Yo quería decirles a todos, aprovechen mientras su corazón late de amar. de amar. Amén. Tenham coragem de dar. Tengan el coraje de dar. E vocês vão fazer uma experiência. Y ustedes van a hacer una experiencia. Ninguém consegue vencer Deus em generosidade. Nadie consigue vencer a Dios en generosidad. Mais que você dá, mais você recebe. Cuanto tú das más, tú más recibes. Você pode trocar as coisas materiais, Tú puedes cambiar las cosas materiales, as coisas que passam, las cosas que pasan, e vai receber eternidade. y vas a recibir eternidad. Vai encontrar Deus já nesta terra, Vas a encontrar a Dios ya en esta tierra vai já experimentar uma alegria infinita. y vas a experimentar una alegría infinita. O mundo está tão mal como está El mundo está tan mal como está por causa deste egoísmo. por causa de este egoísmo. Não temos coragem de dividir. No tenemos coraje de compartir. Então, gostaria de fazer para vocês a proposta. A mí me gustaría de hacerles a ustedes la propuesta, Na missa, por exemplo, a coleta para as crianças na África. en la misa, por ejemplo, la colecta que sea para los niños de África. E também, se vocês em outros momentos têm possibilidade de ajudar, sempre podem se manifestar. Y si ustedes también en otros momentos tienen siempre la posibilidad de ayudar, también pueden manifestarse. E depois temos produto que também gostaria de oferecer a todos. También tenemos un producto que a mí me gustaría ofrecerles a todos. Isso é grupo de empresários no Brasil Esto, un grupo de empresarios en el Brasil inventaram, fizeram isso inventaron e hicieron esto e disse, Frei, vende isso em todos os supermercados, assim vai sobrar dinheiro para a África. y me dijo, Frei, vende esto en todos los supermercados y te va a quedar dinero para África. Produto muito útil. Es un producto muy útil. Vocês podem depois ver, Ustedes pueden después verlo. só na loja da fazenda tem. Solo en la tienda de la Fazenda lo tiene. É aromatizante. Es un aromatizante, un perfumador. Pode usar no carro, Puedes usarlo en el auto, no banheiro, no quarto, en el baño, en el cuarto. muito agradável. São 5 cheiros diferentes. Es muy agradable, son 5 perfumes diferentes. E para animar vocês a comprar, Y para animarlos a ustedes a comprar, e vocês vão ajudar a África, que ustedes van a ayudar a África, queremos também dar presente para vocês. queremos también darles un regalo a ustedes. Vocês gostam de receber regalo, A ustedes les gusta recibir regalos, ¿verdad? Então queremos dar para cada desses anéis Entonces queremos dar a cada uno de estos anillos, que é feito na fazenda em Maranhão. que es hecho en la Fazenda de Maranhão. É feito de uma fruta dura Está hecho de una fruta muy dura e todos podem usar y todos pueden usarlo quase como sinal que somos uma grande família, como señal que somos una gran familia, que tem compromisso com o outro. que tiene un compromiso con el otro. E quando você
olha, tá? E se lembra desse encontro nosso. Cuando tú lo mires te vas a recordar de este encuentro nuestro. Importante se lembrar, Es importante recordarse, eu nasci para amar. yo nací para amar. E pedem a Deus que nunca esquecem de amar. Y pídanle a Dios que nunca se olviden de amar. Coisa mais importante. Es lo más importante. Isso é minha vocação de lembrar vocês para chegar no céu. Esa es mi vocación de ayudar a ustedes a llegar al cielo. Eu gostaria de ficar com vocês aqui. A mí me gustaría quedarme con ustedes aquí. Gostei muito. Me gustó mucho O jeito de vocês, o povo argentino, la forma que tienen ustedes de ser el pueblo argentino. muito próximo, muito carinhoso. Muy cercanos, muy cariñosos. Mas não posso, Pero no puedo, porque eu tenho que ir ainda no mundo porque yo todavía tengo que ir por el mundo e dizer a todos os jovens que estão nas calhas, nas prisões, y decir a todos los jóvenes que están en la calle y en las prisiones, vocês podem sair desta escravidão da droga. ustedes pueden salir de esta esclavitud que es la droga. Existe caminho. Existe un camino. Vão nas fazendas, Vayan a las facendas, aprendem a amar aprendan a amar e vocês vão ser felizes. y ustedes van a ser felices. Então eu vou no mundo Entonces yo voy por el mundo e vocês cuidam da fazenda. y ustedes van a cuidar de la facenda. Muito obrigado. Muchas gracias.